26, hace ya 7 días. ¿Qué nos depara este año desde el punto de vista de la economía? Yo quiero decir que al único casi que lo que le atiné en mis predicciones el año pasado fue a la inflación. Es casi lo único que le atiné. En general le atiné a todo. Lo que me falló fueron los números, ¿no? Entonces decía la economía iba a crecer menos, me quedé con la finta que iba a crecer el 1,5%. Ya durante el año fui rectificando, pero lo que cuenta es la primera, ¿no? A ver, ¿cómo vienen tus pronósticos? Estuve revisando, a su vez, qué dicen los pronosticadores. Y empiezo por seguir la línea que planteas sabemos que va a haber un poquito más crecimiento que 2025, que no necesariamente está complicado superar un 0.4. Pero no sabemos porque está el factor Trump, ¿eh? Pero digamos, el rango de los pronósticos está entre 0.6 y 1.5. Ojo, es preocupante, quito a Hacienda, porque normalmente Hacienda tiene un pronóstico tan optimista. Que nadie le cree. Pero digamos, entre 0.6 y 1.5, dice mucho que lo más optimista sea 1.5 arrancando el año. Es un número extremadamente bajo porque el número con el que lo vamos a comparar es muy bajo. Ojo con ese número. Luego tenemos... No es para recordarle al público que para generar todos los empleos que México requiere, que son más o menos 1 millón de empleos nuevos cada año, la economía debería estar creciendo entre el 5 y el 7% constante, año tras año tras año. Por eso cada año va aumentando la informalidad y ahora con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, va a aumentar todavía más rápido la informalidad. Va a haber momentos o sectores donde tengas crecimientos y generación de empleo por esta cuestión tecnológica. Con inflación, todo mundo dice vamos a quedar arriba de 4%. Arriba el pronóstico de Hacienda, sí. Otra vez. Eso quiere decir más inflación que en 2025, pero me llamó la atención, y aquí cito la encuesta que publicó ayer Citi, antier. Dicen los pronósticos respecto a qué va a pasar en enero. Hay quien dice no va a haber cuesta de enero y vamos a tener una inflación anualizada de 0.3, pero hay quien dice sí va a haber una cuesta de enero y es claro. 0.8. Es altísimo. Para que quienes nos están viendo entiendan, 0.3 mensual significaría menos de 4 anual. 0.8 mensual significaría 9.6. O sea, tenemos, respecto a qué va a pasar en enero, una divergencia gigante respecto a lo que los expertos Cuando dicen. se acabe enero sabremos. Pero aquí lo importante es que estás hablando de la inflación general. No estás hablando de la subyacente, comida, restaurantes, todo esto que ha estado sobre el 6%. Y cuando estás al 6% anual, Sí, y luego yo que soy un poco tilichento, me encantaría que hubiera una especie de índice de inflación de los tiliches, de las chácharas. Y digo esto porque mucho de los aranceles que se van a cobrar a productos chinos llega ahí. Tenemos, por ejemplo, impuestos de 30-35% a muñecas. Claro. 35% a puertas, muebles de baño. Juguetes, digo. Entonces, vamos a tener muchas cosas que decoran el hogar, que acompañan ciertos rituales como Reyes, como Navidad, el 16 de septiembre, que no aparecen en el índice de precios, pero van a subir. Cuando yo empecé a escribir en un periódico, El Universal, en enero del 82, fíjate, ya hace años, ya estábamos con la bronca de la inflación, en 82. ¿Cómo no? Y dediqué varias columnas. Uno era la inflación del amor. Entonces comparé cómo había variado de un año a otro un ramo de flores, una caja de chocolates, una comida en un Sanborns y una comida en un restaurante de Mas Catrín, ¿no? Y así puse,
y la inflación dejaba, pero muy atrás al índice de precios. Después di otra que era el índice de verte elegante. Ya sabes que en esa época todos usábamos traje. ¿Cuánto cuesta una corbata? Y no. Eso de las chácharas, me voy a abocar a hacer un índice de las chácharas. A ver, es buenísimo. para un año mundialista, uno de los temas, sé que a ti el fútbol te es casi indiferente, pero para un aficionado de fútbol, uno de los temas que lo enfurece es los precios de los boletos, los precios de las camisetas Sí, oficiales. sí. Se olvida que la afición es la que le da vida a este deporte y los precios son para puro millonario. Sí, es como literalmente ya no es el deporte del pueblo, sino el deporte de quien puede pagarlo. Es el colmo. El otro, Bueno, cuando ves al idiota presidente de la FIFA inventando un premio Nobel de la paz para hacer a Donald Trump para quedar bien con él, pues ya te das cuenta por dónde va la FIFA, es puro billete. el dato que me parece más complicado de pronosticar es tipo de cambio. El rango es, yo no recuerdo arrancando el año un rango de ese tamaño, es los más, iba a decir optimistas, pero no necesariamente es así, 17-10 pronostican. O sea, todavía un peso más fuerte de lo que está ahorita. Y en el otro extremo hay quien dice, no, va a cerrar en 21. ¿Cuál creo que es la diferencia entre 17 y 21? Empieza por cómo va a terminar la negociación del TEMEC. Si la negociación del TEMEC es exitosa, y cuando digo exitosa es, se consigue un acuerdo que dé certidumbre y que vaya acompañado, por ejemplo, de anuncios de inversiones y eso, vamos a tener yo diría un segundo semestre con entradas de capitales y eso significa un tipo de cambio resistente. A ver, lo del TEMEC a mí me preocupa porque, por ejemplo, Estados Unidos alega que México ha violado el TEMEC en el sector energético. ¿Qué pasa? Estados Unidos dice, mientras no cambies tu ley, tu constitución y todo, no quiero renegociar. Hay una cosa... ¿A cuánto se iría el peso? Hay una cosa que a veces perdemos de vista. Es un tratado de libre comercio y de protección de inversiones. El libre comercio ya fue vulnerado con los aranceles. Y en la protección de inversiones cuando México cambió sus leyes energéticas. Y hay algunos contenciosos que empresas de Estados Unidos han puesto en México. Hay uno que para los gringos es muy importante y aquí de repente pasa fuera del radar, una empresa que se llama Vulcan, que hizo una inversión, era productora de materiales de construcción en Quintana Roo. Y le expropiaron el terreno. Y lo convirtieron creo que en reserva. Es probable que en este Con el caso... aldeano. A ver, creo que México tenía razón porque había violaciones a temas medioambientales. Pero Vulcan le dieron, a ver, si a Vulcan le dieron la concesión, a menos que la consiguió chueca, digo. Pues entonces, a menos que seguro la consiguió chueca, pero tenía el papelito. Lo más complicado de predecir en estos tipos de cambio. Tipo de cambio, porque además depende de lo que Estados Unidos quiera hacer con su moneda, porque la está debilitando a propósito para abaratar sus exportaciones. En fin, podemos seguir hablando de este tema. Encantado. Pero primero los mensajes.